Salvado para servir. Doblado al español latino por Salvado para Servir. China está intentando hacer ¿qué? Con la palabra de Dios. En China, el Partido Comunista Chino está a mitad de un proyecto de 10 años para reescribir la Biblia, que luego será impuesta a los cristianos chinos. Uno de los cambios en esta nueva Biblia es que convierte a Jesús en un asesino. Así que ellos no solo están intentando reescribir la palabra de Dios, la Biblia, sino que ellos también están intentando reemplazar los 10 mandamientos. No necesitamos mirar demasiado lejos para discernir el espíritu de quien está controlando a estos líderes. Este no es otro que el espíritu de Lucifer, que se convirtió en Satanás, porque se nos dice en Isaías capítulo 14, versos 12 al 14, que era el objetivo de Satanás exaltarse a sí mismo por encima de las estrellas de Dios, incluso sentarse en el trono de Dios para ser como Dios. Sin embargo, sus planes fueron frustrados y él fue finalmente expulsado del cielo. Y el verso 15 nos dice que Satanás finalmente será destruido por Dios cuando Jesús regrese de nuevo y lo coloque a él en el fuego del infierno. Y se nos dice en una declaración de las señales de los tiempos que la fuerza es el último recurso de toda falsa religión. Y entonces cuando vemos a líderes forzando la conciencia de los individuos, sí, incluso tratando de cambiar la palabra de Dios, podemos saber y discernir que este es un falso sistema que está obrando en contra de Dios y su palabra. Ahora voy a regresar a esa declaración donde se nos dijo que la fuerza es el último recurso de toda falsa religión, porque se nos señala a un tiempo cuando las persecuciones que ahora estamos viendo que ocurren en China y en Corea del Norte llegarán a los Estados Unidos de América, donde los poderes fácticos, incluso el poder del anticristo de la Revelación capítulo 13, el papado, forzará a la conciencia de las personas a adorar falsamente en domingo, y la Biblia llama a esto la marca de la bestia. Los cristianos chinos reciben Biblias por primera vez, con hasta 130 millones de cristianos chinos reportados y el continuo crecimiento explosivo de la iglesia clandestina. Ahora hay más cristianos en China que miembros del Partido Comunista. La persecución del gobierno chino a los cristianos solamente ha llevado a que incluso más iglesias crezcan, causando que el Partido Comunista ahora apunte a la Biblia misma. Se nos dice en un libro llamado La Gran Controversia, página 246 en español, que como en los días cuando el paganismo procuró destruir el evangelio, dice que la sangre de los cristianos era semilla y que la persecución sirvió para aumentar el número de testigos por la verdad. Ahora, de lo que ellos no se dan cuenta es que cuanto más persiguen a los santos de Dios, es que más la verdad va a ser difundida, sino que él se engaña a sí mismo al creer que él puede alguna vez extinguir la verdad de Dios. Sin embargo, quiero hablarles a aquellos que están despreocupados y complacientes con su caminar con Dios, que tienen una actitud despreocupada hacia su cristianismo. Permítanme decirles esto. Ahora, si usted se considera a sí mismo un hijo de Dios y Satanás no está sobre tu espalda, algo está terriblemente mal. Ahora, Satanás solamente persigue a aquellos a quienes él considera ser una amenaza. Permítanme hacerlo más preciso. Noten lo que esta declaración continúa diciendo. Se nos dice en un libro llamado Nuestra elevada vocación,
La única razón por la que ahora no sufrimos mayor persecución es que nosotros en nuestras vidas no ejemplificamos más fielmente la vida de Cristo. Yo les aseguro, hermanos y hermanas, si ustedes andan como Él anduvo, ustedes sabrán lo que es ser perseguidos y reprochados por su causa. Se nos dice en un libro llamado La Gran Controversia, página 45 en español, el apóstol Pablo declara que todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Eso es 2 de Timoteo capítulo 3 y verso 12. Y así que la pregunta es hecha, ¿por qué es entonces que la persecución parece en un gran grado permanecer inactiva? Bueno, aquí está la respuesta. La única razón es que la iglesia se ha conformado al estándar del mundo y por lo tanto no despierta oposición. La religión que es común en nuestros días no es del carácter puro y santo que marcó la fe cristiana en los días de Cristo y sus apóstoles. Es solamente a causa del espíritu de compromiso con el pecado, la razón por la que las grandes verdades de la palabra de Dios son tan indiferentemente consideradas. La razón por la que hay tan poca piedad vital en la iglesia, que el cristianismo es aparentemente tan popular con el mundo. Que haya un reavivamiento de la fe y el poder de la iglesia primitiva, y el espíritu de persecución será reavivado, y los fuegos de la persecución serán reavivados. Amigos, presten atención a mis palabras. El péndulo oscilará de este a oeste y veremos fieras persecuciones reavivadas de nuevo contra el pueblo remanente fiel de Dios. Ahora, volvamos a China por un momento. Mis rodillas ya no están muy contentas con todos estos intentos de intentar forzosamente conseguir que los cristianos nieguen su fe. Y así que ahora ellos han llevado a un nivel en el que ellos están tratando de reescribir la escritura y confundirlos y evitar que ellos se conviertan en cristianos. En un ejemplar de un libro de texto de una escuela secundaria, una revisión del Partido Comunista Chino de Juan capítulo 8 sobre la mujer atrapada en adulterio dice: Jesús dijo una vez a la multitud enfurecida que estaba intentando apedrear a una mujer que había pecado: aquel que esté sin pecado entre ustedes, que él tire una piedra a ella. Cuando sus palabras llegaron a sus oídos, ellos dejaron de avanzar. Cuando todos se fueron, Jesús apedreó a la mujer él mismo y dijo: yo soy también un pecador. Desde el mismo principio, en el jardín del Edén, este siempre ha sido el objetivo principal de Satanás. Este ha sido su modus operandi para hacer de ningún efecto la palabra de Dios, para convertir la verdad de Dios en una mentira, para decir lo que Dios no dijo. Y si Jesús fue un asesino, si Jesús fue un pecador, entonces su vida en la tierra, su perfecta vida sin mancha en la tierra, su muerte por nuestros pecados, su expiación, su sepultura y resurrección, sí, incluso su ascensión, significa nada para el cristiano, significa nada para el pecador, y Satanás lo querría así. Sin embargo, esto está en sorprendente contraste con lo que la Biblia enseña. Esta narrativa es demoníaca y draconiana, pero noten la retribución, la reprensión que Dios da a aquellos que quieren cambiar la palabra de Dios. En Deuteronomio capítulo 4 y verso número 2, la Biblia declara: vosotros no añadiréis a la palabra que yo les mando, ni vosotros disminuiréis algo de ella, para que vosotros podáis guardar los mandamientos del Señor vuestro Dios que yo les mando. Y en Proverbios capítulo 30 y verso número 6, Dios declara: tú no añadas a sus palabras, para que Él no te reprenda, y tú seas encontrado un mentiroso. E interesantemente, solo la Biblia declara de Satanás que él es el padre de las mentiras. Así que, ¿qué les espera a aquellos que intentan añadir o quitar del santo libro de Dios? Se nos dice, son las 7 últimas plagas. En la Revelación capítulo 22 y verso 18, Dios declara: porque yo testifico a todo hombre que oye las palabras de la profecía de este libro. Si algún hombre añadiere a estas cosas, Dios añadirá a él las plagas que están escritas en este libro. Ustedes han visto la escalada. Las Biblias para todos los niños están totalmente prohibidas y todas las aplicaciones de la Biblia fueron retiradas forzosamente de todas las tiendas de aplicaciones de comercio electrónico. Millones de niños cristianos chinos fueron forzados a firmar un formulario renunciando a su fe
en público. El tema para el Partido Comunista Chino es el control. Siempre es sobre el control y ellos ven que el evangelio, ellos ven el mensaje cristiano como algo que le quitaría el control al Partido Comunista. Y así esta nueva traducción socialista de la Biblia es solo otro paso para el Partido Comunista Chino mientras ellos tratan de controlar la iglesia y realmente cooptar el cristianismo como un medio de controlar a las personas y ayudarlos a servir a los intereses del partido. Pero un pastor chino fue citado. Está diciendo que los gobernantes han elegido un enemigo que nunca puede ser encarcelado, que ellos están condenados a perder. En Eclesiastés capítulo 1 y verso número 9, la Biblia declara que la cosa que ha sido es aquella que será, y aquello que es hecho es aquello que será hecho, y no hay cosa nueva debajo del sol. Ahora, ¿recuerdan cuando mencioné que el objetivo de Satanás es tomar el lugar de Dios? Isaías capítulo 14. Así él obra a través de varias agencias para lograr sus propósitos diabólicos y draconianos. Tal como él está obrando a través de los líderes en China, Satanás también obrará a través del poder del anticristo de la Revelación capítulo 13, versos 15 al 17, para obligar a las personas a adorar falsamente, o de lo contrario, ellos serán perseguidos y asesinados. Ahora, esta entidad que es delineada en la Revelación capítulo 13, versos 15 al 17, no es otra que la Iglesia romana. El papado, que persiguió y mató, masacró al pueblo de Dios durante la Edad Media, del 538 hasta 1798. Y este poder, este sistema, se elevará a la prominencia una vez más, y Satanás usará este sistema para perseguir y matar al pueblo de Dios en estos últimos días. Ahora conectemos todos los puntos. En 2 de Tesalonicenses capítulo 2 versos 3 al 4, hablando del hombre de pecado, el Papa de Roma, la Biblia declara que ningún hombre los engañe de ninguna manera, porque ese día no vendrá a menos que venga una apostasía primero, y que el hombre de pecado sea revelado, el hijo de perdición, el papado, quien se opone y se exalta a sí mismo por encima de todo lo que es llamado Dios o que es adorado, de tal manera que él, como Dios, se sienta en el templo de Dios, mostrándose a sí mismo que él es Dios. Y así como Satanás está usando al Partido Comunista de China para perseguir y procesar al pueblo de Dios y para exaltarse a sí mismo por encima de todo lo que es llamado Dios, así Satanás, de la misma manera, usará a la Iglesia Católica Romana, al papado, el hombre de pecado, para matar al pueblo de Dios y para exaltar su trono por encima de Dios. Es interesante notar que así como el Partido Comunista Chino ha intentado reescribir la palabra de Dios y cambiar sus 10 mandamientos, así la jerarquía católica romana, en tiempos pasados, ha intentado cambiar los tiempos y las leyes de Dios, sus 10 mandamientos. Eso es Daniel capítulo 7 y verso 25. Y así que lo que estamos viendo aquí es que el mismo espíritu, que es el espíritu de Satanás, Lucifer, que ha movido a los líderes chinos a cambiar la ley de Dios, es el mismo espíritu que está detrás de la jerarquía católica romana. Así que la gran pregunta es, ¿están listos? ¿Está vuestra vida espiritual progresando hacia adelante y hacia arriba? ¿Ustedes han aceptado a Jesucristo como vuestro amoroso Señor y Salvador? ¿Está vuestra fe anclada en la palabra de Dios para que ustedes no puedan ser movidos? Se nos dice en un libro llamado Primeros Escritos y página 64 en español, que el tiempo casi ha terminado. Ustedes reflejan la hermosa imagen de Jesús como ustedes deberían. Dijo el ángel, preparaos, preparaos, preparaos. Vosotros tendréis que morir, una muerte más grande al mundo de lo que vosotros habéis muerto alguna vez. Vi que había una gran obra que hacer para ellos y solo poco tiempo en el cual hacerlo. Prepárense, amigos, manténganse preparados y preparen a otros. Doblado al español latino por Salvado para Servir.